Hay una realidad incómoda que pocas veces se dice en voz alta, pero que puede cambiar por completo tu forma de entender la atracción. No importa cuánto te esfuerces, habrá momentos en los que una mujer simplemente no siente interés, y tratar de forzarlo, aunque sea de manera sutil, suele generar el efecto contrario. Quédate hasta el final, porque vas a comprender algo que muchos hombres descubren demasiado tarde. Y si este tipo de conversaciones directas te ayudan a ver con más claridad, considera suscribirte. No por compromiso, sino porque este espacio existe para mostrar lo que normalmente pasa desapercibido. Hablemos con honestidad y respeto. La idea de hacer que una mujer te desee cuando no está interesada parte de una premisa equivocada, que la atracción puede imponerse, activarse con una técnica precisa o encenderse como un interruptor. Pero la psicología emocional, la real, la que ocurre en silencio dentro de cada persona, funciona de otra manera. La atracción no nace de la presión, nace de la percepción. Y aquí es donde muchos se confunden. Cuando una mujer no muestra interés, no significa necesariamente que haya algo mal contigo. A menudo solo indica que, en ese momento, no percibe en ti los elementos que despiertan curiosidad, seguridad o conexión emocional. No es un juicio definitivo sobre tu valor, sino una lectura momentánea de lo que transmites. Eso puede cambiar, sí, pero no manipulando, ni insistiendo, ni tratando de convencer. Cambia cuando trabajas en lo único que realmente controlas, tu presencia emocional. Desde la psicología femenina, el deseo no surge únicamente de lo físico o de lo que dices. Surge de cómo haces sentir a la otra persona cuando está contigo. Y, aún más importante, de cómo te percibes a ti mismo. Un hombre que busca aprobación constante, que intenta agradar a toda costa y que adapta su personalidad para encajar, transmite inseguridad emocional. No porque sea débil, sino porque comunica necesidad. Y cuando alguien se percibe como necesario, el deseo tiende a disminuir. En cambio, un hombre que está cómodo consigo mismo, que no se esfuerza por impresionar, pero tampoco se oculta, que escucha sin ansiedad y se expresa sin miedo al rechazo, genera una tensión emocional distinta. No es presión, es presencia. Y esa diferencia, aunque sutil, es poderosa. No se trata de volverte frío o distante, ese es un error común, sino de desarrollar una estabilidad interna que no dependa de la reacción de una mujer. Cuando tu valor no está en juego, todo cambia de forma natural. Cómo hablas, cómo miras, incluso cómo manejas el silencio. Las mujeres perciben eso, aunque no siempre puedan explicarlo. Así que si una mujer no está interesada en ti hoy, la pregunta no es ¿cómo la hago cambiar de opinión? Sino ¿qué estoy proyectando que no despierta su interés emocional? Es una pregunta que requiere madurez, pero también te da poder, porque deja de tratarse de perseguir y pasa a tratarse de convertirte en alguien que atrae de forma natural. Hay un momento casi imperceptible en el que una mujer decide si siente curiosidad por ti o si simplemente te ve como alguien más. Y ese momento no ocurre cuando dices algo perfecto ni cuando intentas impresionarla. Ocurre mucho antes, en la forma en que ocupas tu propio espacio. Muchos hombres creen que necesitan hacer más para generar atracción. Más mensajes, más atención, más esfuerzo. Pero desde la psicología femenina, ese exceso suele producir el efecto contrario. No porque esté mal mostrar interés, sino porque cuando ese interés es desproporcionado desde el inicio, se percibe como urgencia emocional. Y la urgencia rara vez genera deseo. El deseo necesita espacio, necesita una ligera incertidumbre, no juegos ni confusión, sino la sensación de que hay algo por descubrir. Cuando todo está disponible de inmediato, cuando no hay misterio y tus intenciones son completamente evidentes, la emoción pierde intensidad. No porque tú no seas suficiente, sino porque no hay tensión emocional. Aquí es donde muchos cometen un error aparentemente lógico. Intentan demostrar su valor constantemente. Hablan de sus logros, buscan aprobación, intentan ser perfectos. Pero lo que realmente transmiten no es valor, sino necesidad de validación. Una mujer emocionalmente perceptiva no solo escucha lo que dices, sino desde dónde lo dices. Cuando un hombre está realmente cómodo con quien es,
No necesita llenar cada silencio, ni convencer, ni impresionar. Su energía no es pasiva, pero tampoco invasiva. Es estable. Y esa estabilidad genera una sensación muy específica. Seguridad sin presión. Esa combinación es profundamente atractiva porque permite que la mujer se acerque por decisión propia, no por estímulo externo. Esto no significa que debas volverte indiferente. La indiferencia también se percibe, y muchas veces como falta de autenticidad. Se trata de encontrar un punto poco común, mostrar interés sin perder tu centro. En la práctica, eso se refleja en conversaciones sin prisa, en disfrutar el momento sin analizar constantemente su reacción, en mantener tu personalidad sin cerrarte ni adaptarte en exceso. Es una presencia firme, pero flexible. Y hay algo que muchos hombres evitan aceptar, pero que lo cambia todo cuando lo entienden. No todas las mujeres se sentirán atraídas por ti, y eso no es un problema que debas resolver. Es una realidad que debes integrar. Cuando dejas de ver el rechazo como una amenaza, tu comportamiento cambia. Ya no interactúas desde la necesidad de ganar, sino desde la libertad de compartir quién eres. Y esa libertad se siente. Cuando se siente, la dinámica cambia. La atracción empieza a surgir no porque hiciste algo específico, sino porque dejaste de interferir con ella. Hay un matiz importante que muchos pasan por alto. No solo importa lo que haces, sino también lo que dejas de hacer. Cuando una mujer percibe que estás intentando ganártela, incluso de forma sutil, algo cambia. No es rechazo inmediato, sino una especie de distancia interna. La interacción deja de sentirse natural y empieza a percibirse como intencional. Y cuando la intención es demasiado evidente, rompe la espontaneidad. Un hombre que no intenta convencer, pero tampoco se reprime, transmite algo muy poco común: autenticidad sin esfuerzo. No calcula cada palabra ni analiza cada reacción. Está presente, atento, pero no absorbido. Y eso genera una sensación difícil de describir, pero muy fácil de percibir. Aquí entra un concepto clave: la coherencia emocional. Las mujeres suelen ser altamente sensibles a las incongruencias. No solo a lo que dices, sino a cómo eso se alinea con tu lenguaje corporal, tu tono y tu energía. Puedes decir las palabras correctas, pero si hay tensión interna, necesidad de aprobación o miedo al rechazo, eso se nota. Y cuando se nota, la atracción pierde fuerza. En cambio, cuando hay coherencia, todo cambia. No necesitas ser perfecto ni brillante. Incluso el silencio se vuelve cómodo, porque lo que transmites no es esfuerzo, sino tranquilidad. Esa coherencia no se puede fingir por mucho tiempo. Puedes actuar durante unos minutos o incluso durante una cita, pero tarde o temprano tu estado interno sale a la superficie. Por eso el cambio real no ocurre en las técnicas, sino en tu identidad. Cuando empiezas a construir una relación más honesta contigo mismo, aceptando tus fortalezas y también tus inseguridades, tu forma de interactuar se vuelve más clara, más directa, más tranquila. Y eso tiene un impacto profundo. Una mujer no solo responde a lo que ve, sino a lo que siente estando contigo. Si percibe tensión, se cierra. Si siente presión, se aleja. Pero si experimenta claridad, estabilidad y una ligera incertidumbre emocional que no la invade, algo empieza a abrirse. No de inmediato, no como un interruptor, sino como una curiosidad que crece con el tiempo. Y esa curiosidad es el verdadero inicio del deseo. Existe una diferencia muy fina entre estar disponible y estar demasiado disponible. Y esa diferencia cambia por completo cómo te perciben. Cuando un hombre está siempre presente, siempre listo, siempre respondiendo al instante, puede parecer atento, pero muchas veces transmite que su tiempo y su energía no tienen límites claros. Y cuando no hay límites, el valor percibido disminuye. No se trata de jugar a desaparecer ni de hacerse el difícil. Se trata de tener una vida propia, con prioridades, intereses y espacios que no estás dispuesto a abandonar por mantener la atención de alguien. Eso no es rechazo, es equilibrio. Y el equilibrio, desde la psicología emocional, resulta profundamente atractivo.
El tiempo y la atención son recursos valiosos y cómo los gestionas comunica más que cualquier palabra. Cuando eliges con intención dónde invertir tu energía, cuando no reaccionas de inmediato a cada estímulo, transmites que tu vida tiene estructura. Y una vida con estructura sugiere estabilidad. No se trata de ignorar, sino de responder desde la intención, no desde el impulso. Esa diferencia se percibe, porque cuando alguien actúa desde una estrategia hay rigidez, pero cuando actúa desde una vida real hay naturalidad. Y la naturalidad no genera resistencia. Muchos creen que deben hacer menos para ser más atractivos, pero no es cuestión de hacer menos, sino de hacer lo correcto desde un lugar más sólido. No necesitas desaparecer para que alguien te valore, necesitas estar presente sin perderte a ti mismo. Eso cambia todo. Porque cuando una mujer percibe que no puede acceder a ti en cualquier momento, pero que cuando estás de verdad, la experiencia contigo se vuelve más significativa. No por manipulación, sino por autenticidad. Y esa autenticidad despierta respeto. Y el respeto es una de las bases más profundas del deseo. Hay otro punto clave: cómo te posicionas frente al rechazo. La mayoría intenta evitarlo o suavizarlo. Cambian su forma de hablar, se vuelven complacientes, todo para no perder la oportunidad. Pero en ese intento pierden algo más importante: su solidez emocional. Cuando una mujer percibe que temes perderla incluso antes de tenerla, algo cambia. Dejas de ser alguien con quien explorar una conexión y pasas a ser alguien que necesita que funcione. Y esa necesidad pesa. Aceptar el rechazo no es volverte indiferente, es entender que tu valor no depende del resultado. Es poder mostrar interés sin que tu identidad esté en juego. Eso es raro, y por eso es atractivo. Un hombre que puede sostener la incomodidad sin cerrarse, sin insistir y sin cambiar quién es, transmite estabilidad. No frialdad, no dureza, sino equilibrio. Y esa estabilidad genera confianza. Cuando una mujer siente que puede acercarse o alejarse sin provocar una reacción desproporcionada, baja la guardia. No porque lo piense, sino porque lo siente. Y donde no hay presión, aparece la curiosidad. Y donde hay curiosidad, puede surgir el deseo. Pero hay algo fundamental. No puedes controlar si alguien se siente atraído por ti. Lo único que puedes influir es la experiencia emocional que generas al interactuar. Y esa experiencia no nace de técnicas, sino de cómo te relacionas contigo mismo, de cómo manejas la incertidumbre, de cómo respondes cuando las cosas no salen como esperabas. Cuando trabajas en eso, algo cambia sin que lo notes. Dejas de ver a las mujeres como oportunidades que puedes perder y empiezas a verlas como personas con las que puedes o no conectar, sin urgencia, sin presión. Y en ese cambio, tu energía se vuelve más ligera, tus interacciones más naturales y tu presencia más auténtica. Al final, todo se resume en una idea simple pero transformadora. El deseo no se persigue, se permite. Permitir no es pasividad. Es entender que lo que realmente atrae no es el esfuerzo visible, sino la coherencia interna que se siente incluso cuando no estás haciendo nada especial. Muchos pasan años tratando de descifrar qué decir o cómo actuar. Y aunque esos detalles influyen, no son la raíz de la atracción. La raíz está en quién eres cuando nadie te está evaluando. Por eso intentar hacer que alguien te desee suele terminar en desgaste. No porque no puedas mejorar, sino porque el deseo genuino no responde a la presión, ni a la insistencia, ni a la perfección. Responde a la autenticidad sostenida. Y aquí va una reflexión incómoda, pero liberadora. Si una mujer no está interesada en ti, no es tu tarea cambiar su decisión. Tu tarea es observar, aprender y decidir si esa conexión también tiene sentido para ti. Porque cuando solo buscas ser elegido, pierdes la capacidad de elegir. Y un hombre que elige con calma, sin urgencia, se mueve diferente. No se aferra, no sobreinterpreta, no crea expectativas donde aún no hay conexión. Simplemente descubre. Y ese cambio transforma todo porque convierte la interacción en una experiencia compartida, sin presión, donde el interés crece si tiene que crecer. Y la distancia también se respeta. No solo es más sano, es más atractivo.
porque elimina la tensión innecesaria y deja espacio para lo más importante, una conexión genuina. Y cuando esa conexión aparece, no necesitas convencer ni impresionar. Se siente natural. Así que la próxima vez que estés frente a una mujer que no muestra interés, en lugar de preguntarte qué hacer para que te desee, pregúntate algo distinto. Siendo completamente tú, ¿hay algo real que pueda construirse aquí? Y si la respuesta es no, aléjate con respeto. No como una derrota, sino como una decisión consciente. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando logras atraer a alguien que no estaba interesado, sino cuando dejas de necesitar hacerlo.